Tras los impactantes sucesos del mitin de Trump, el padre del tirador, angustiado y alarmado, llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hijo junto con un arma de fuego perdida. Esta llamada llevó a las fuerzas del orden a su casa en Bethel Park, Pensilvania, descubriendo un alijo de armas de fuego y materiales potencialmente explosivos. Mientras la nación se enfrenta a la gravedad de las acciones de Crooks, la historia de su familia ofrece un ángulo diferente del incidente, lleno de incredulidad, angustia y una búsqueda de comprensión en medio del caos. Vamos a descubrir algunos secretos impactantes detrás de esta escena. El padre del tirador abordado en el centro comercial por los medios de comunicación. Tras el impactante atentado de Thomas Matthew Crooks contra el expresidente Donald Trump, el frenesí mediático se extendió a su familia, en particular a su padre, Matthew Crooks. Comenzó en la tienda de Bethel Park, Pensilvania, donde se congregaron reporteros y equipos de noticias tras el descubrimiento de la identidad de Crooks y su conexión con el tiroteo. La presencia de los medios de comunicación se debió a la notoriedad del crimen y a la sed de respuestas de la opinión pública sobre los antecedentes y la vida familiar del autor del tiroteo. La interacción inicial entre Matthew Crooks y los medios de comunicación fue tensa y llena de emoción. Poco después de ponerse en contacto con la policía para denunciar la desaparición de su hijo y de un arma de fuego, Matthew Crooks se encontró en el centro de una tormenta mediática. Los periodistas le bombardearon a preguntas sobre el estado mental de su hijo, su acceso a las armas de fuego y cualquier señal de alarma que pudiera haber pasado desapercibida. Matthew, visiblemente afligido, habló brevemente, expresando su conmoción y devastación por las acciones de su hijo. Reiteró su preocupación por las víctimas y sus familias, haciendo hincapié en que se había puesto en contacto con las autoridades en cuanto se dio cuenta de que su hijo y el rifle habían desaparecido. Las fuerzas del orden llegaron a la residencia de los Crooks para llevar a cabo un registro minucioso, en el que descubrieron más de una docena de armas de fuego, entre ellas el rifle de tipo AR, utilizado en el ataque. Se descubrió que Thomas había comprado 50 cartuchos de munición horas antes del tiroteo, lo que subraya aún más el carácter premeditado de sus acciones. El FBI también encontró material explosivo en el coche de Crooks, lo que sugiere que podría haber planeado actos de violencia adicionales. A pesar de la cooperación inmediata del padre con los investigadores federales y de su intento previo de alertar a la policía, expertos como Andrew Willinger y Adam Garber advierten de que las consecuencias legales para los padres de Crooks siguen siendo inciertas. La falta de una ley de almacenamiento seguro en Pensilvania complica la situación, por lo que es poco probable que los padres se enfrenten a cargos penales, a menos que surjan más pruebas de negligencia o complicidad. Hubo señales de advertencia, Matthew. Nosotros mismos en este momento, por favor nos dan nuestro espacio, tienen los federales liberar. O el padre diciendo que no lo son. A la liberación de un comentario en este momento que exigen. Un espacio también. Respuesta de los medios de comunicación. Los periodistas preguntaron a gritos sobre el estado mental de Thomas Matthew Crooks, sobre cualquier posible señal de alarma y sobre su acceso a las armas de fuego. Querían saber si Matthew Crooks tenía alguna idea de los planes de su hijo y por qué las armas no estaban aseguradas. Matthew Crooks, claramente angustiado y abrumado, intentó responder a las preguntas de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también pidieron detalles sobre los materiales explosivos encontrados en el coche de Thomas y la naturaleza de las armas de fuego descubiertas en su casa. Matthew admitió que desconocía todo el alcance de los planes de su hijo y expresó su profundo pesar por las víctimas y sus familias. Hizo hincapié en su cooperación con el FBI y otras fuerzas del orden, con la esperanza de proporcionar cualquier información que pudiera ayudar en la investigación. Las respuestas del padre, marcadas por una mezcla de actitud defensiva y remordimiento, pusieron de relieve el profundo impacto que el incidente tuvo en la familia y su desesperado intento de dar sentido a la tragedia que se había desencadenado. Esta interacción con los medios de comunicación puso de relieve el gran interés público por el caso y por las cuestiones más generales del control de armas, la responsabilidad parental y los signos de radicalización que pasaron desapercibidos hasta que fue demasiado tarde. Mientras prosigue la investigación, el país sigue atentamente el caso, en busca de respuestas y con la esperanza de que se adopten medidas para evitar incidentes similares en el futuro. La respuesta del público al padre de Thomas Matthew Crooks, ha sido una mezcla de apoyo y oposición. Por un lado, muchos empatizan con él, reconociendo el dolor y la conmoción que debe sentir al descubrir la implicación de su hijo en un acto tan atroz. Los partidarios argumentan que Matthew Crooks hizo todo lo que pudo al alertar a las autoridades en cuanto se dio cuenta de que su hijo y el rifle habían desaparecido, destacando su cooperación con las fuerzas del orden. Por otro lado,
existe una importante oposición y críticas dirigidas contra él. Los críticos se preguntan por qué las armas de fuego de la casa, especialmente el rifle AR, no estaban bien guardadas y expresan su frustración por lo que consideran una negligencia. Este grupo cree que se podría haber hecho más para impedir que Thomas tuviera acceso a las armas y pudiera planear el atentado. Las interacciones de Matthew Crooks con los medios de comunicación, en las que transmitió su conmoción y dolor, solo han mitigado parcialmente estas críticas. La investigación en curso y el ansia de rendición de cuentas de la opinión pública siguen ejerciendo una inmensa presión sobre él y su familia. Consecuencias legales contra los padres de Crook. Expertos como Andrew Willinger, del Duke Center for Firearms Law, y Adam Garber, de Ceasefire PA, sugieren que, aunque Pensilvania carece de una ley de almacenamiento seguro, lo que podría proteger a los padres de la responsabilidad penal, el fiscal del distrito tendrá que examinar sus conocimientos y acciones en relación con las intenciones de Thomas y su acceso al arma de fuego. A diferencia de casos como el de Crumbley en Michigan, en el que los padres fueron condenados por las acciones de su hijo, el marco jurídico de Pensilvania podría dar lugar a resultados diferentes. Fuentes federales. Nos dicen que la familia del tirador sabía que su hijo estaba desaparecido e incluso llamó a la policía horas antes de la manifestación del sábado. No está claro lo que sus padres dijeron a la policía o si se dieron cuenta de que había rifle estilo AR faltaba en el momento. Fuentes federales nos dicen. Se recibieron varios avisos antes de que se produjera el tiroteo. De hecho, el vídeo muestra uno de ellos. Se puede escuchar a los asistentes al mitin intentando avisar a la policía una y otra vez, diciéndole que había un hombre sospechoso en lo alto del tejado. A pesar de las ambigüedades legales, la cooperación de los padres con los investigadores federales y la ausencia de un mandato estatal para el almacenamiento de armas de fuego podrían jugar a su favor. No obstante, el debate público sobre la responsabilidad de los padres y el control de las armas sigue siendo acalorado, lo que refleja la tensión existente entre la empatía por la familia y la exigencia de responsabilidades en la prevención de este tipo de tragedias. A medida que avance la investigación, la posibilidad de que se presenten cargos dependerá de las pruebas que se presenten y de las interpretaciones jurídicas de las acciones que llevaron al tiroteo. Secuelas inmediatas del tiroteo. El 13 de julio de 2024, el expresidente Donald Trump fue objeto de un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania. El agresor, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, efectuó múltiples disparos desde un tejado cercano utilizando un rifle de estilo AR. Una bala rozó la oreja de Trump, mientras que otros disparos mataron trágicamente a un bombero voluntario e hirieron a 2 asistentes. Los agentes del servicio secreto respondieron rápidamente y dispararon mortalmente a Crooks. La investigación reveló que Crooks actuó solo, y sus motivos siguen sin estar claros, aunque sus acciones han suscitado debates sobre seguridad, control de armas y radicalización. El incidente conmocionó a la nación e impulsó un examen exhaustivo de las medidas preventivas y las responsabilidades de quienes rodeaban a Crooks. Esta grabación de la cámara de ese día, 13 de julio. Muy bien. Bien. Justo ahí. Lo tengo. Entonces, la moto en la parte de atrás. En esa moto. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sé. Ella está tratando eso como un dispositivo sospechoso. 1 segundo. Creo que el francotirador que ver estos y enviar las fotos es justo dentro de este edificio. Michelle Gregg, allí. Muy bien. Así que si vas a esa ventana que está abierta. Ese es el francotirador que envió las fotos originales y los vio venir de la moto, y puso el libro de nuevo hacia abajo, y luego los perdió de vista. Vale. Es el que envió las fotos. No sé si recibiste las mismas que yo. Creo que sí. Sí. Él es como chicos gafas. Y él es Así que tuvimos la foto de que tengo que, y luego este es su bicicleta con las cosas. Y nuestro francotirador lo vio alejarse de que creo. Bien, pero sería justo dentro de esa ventana. Él es el que físicamente vio esto, envió las fotos y lo llamó. Bien, entonces tenemos a alguien detenido. ¿Es eso correcto? Que yo no sé las personas detenidas en este lado. Nuestro tipo que estaba aquí me dijo que hay un tipo que cambió. Es el dueño de la moto y le dije que no. No, ese es el dueño de la moto. Básicamente cuando llegué hemos estado aquí arriba, así que no sabríamos esa información. Nosotros solo sostenemos como aquí. ¿Son todas sus cosas? Así que alguien se acercó en busca de tratarlo y el gas está fuera del edificio. Solo para que lo sepas. Gracias. La atención inicial del público y los medios sobre la familia de Thomas Matthew Crooks fue intensa y abrumadora.
Tan pronto como el FBI identificó a Crooks como el tirador que intentó asesinar al expresidente Donald Trump, periodistas y equipos de noticias descendieron sobre su casa familiar en Bethel Park, Pensilvania. El objetivo principal de los medios era entender cómo un joven con un pasado aparentemente normal pudo cometer un acto tan atroz. Matthew Crooks, el padre del tirador, se convirtió rápidamente en el centro de atención. Los periodistas le bombardearon a preguntas sobre el comportamiento de su hijo, su estado mental y su acceso a las armas de fuego. Querían saber si había habido señales de alarma y por qué el rifle AR, utilizado en el tiroteo, no estaba bien guardado. Matthew, visiblemente angustiado, trató de responder a las preguntas, expresando su conmoción y tristeza por las acciones de su hijo y haciendo hincapié en que se había puesto en contacto con la policía en cuanto se dio cuenta de que su hijo y el rifle habían desaparecido. Actuaciones de las fuerzas del orden. Tras el tiroteo, las fuerzas del orden y las autoridades tomaron medidas rápidas y decisivas contra la familia de Thomas Matthew Crooks. Tras identificar a Crooks como el autor de los disparos, los agentes federales y la policía local llevaron a cabo un registro exhaustivo del domicilio familiar en Bethel Park, Pensilvania. Descubrieron más de una docena de armas de fuego, lo que plantea interrogantes sobre el almacenamiento y la accesibilidad de estas armas. Matthew Crooks, el padre, ya se había puesto en contacto con la policía, preocupado por la desaparición de su hijo y por el rifle tipo AR desaparecido. Su cooperación con la policía fue notable y proporcionó toda la información necesaria para ayudar a reconstruir los acontecimientos que condujeron al tiroteo. Las autoridades interrogaron exhaustivamente a la familia, tratando de comprender cualquier posible señal de alarma o incidente anterior que pudiera haber indicado la radicalización de Thomas. El FBI y otras agencias también se centraron en analizar la huella digital de Thomas, incluidos su teléfono, ordenador y cuentas en redes sociales, para descubrir cualquier conexión o comunicación que pudiera explicar sus motivos. Se mantuvo en observación a la familia para garantizar su seguridad y recabar más información que pudiera ser relevante para la investigación. A pesar de la inexistencia de una ley de seguridad en Pensilvania que podría limitar las repercusiones legales para los padres, las autoridades siguieron escudriñando sus acciones y respuestas al comportamiento de su hijo. La intensa atención del público y de los medios de comunicación añadió presión a la familia, pero las fuerzas del orden intentaron equilibrar sus necesidades de investigación con cierta sensibilidad, dada la evidente angustia y cooperación de la familia. Estas actuaciones de las autoridades ponen de manifiesto la complejidad de la gestión de sucesos tan trágicos, en los que la línea que separa la responsabilidad legal de la tragedia personal se vuelve difusa. A medida que se desarrolla la investigación, el escrutinio de la familia de Crooks sigue siendo un elemento clave para comprender el contexto más amplio y prevenir futuros incidentes. Antecedentes familiares del tirador. La identificación de Thomas Matthew Crooks como el autor de los disparos en el mitin del expresidente Donald Trump en Butler, Pensilvania, atrajo rápidamente una intensa atención pública y mediática sobre sus antecedentes y su familia. Crooks, un joven de 20 años de Bethel Park, fue abatido por un francotirador del servicio secreto tras efectuar múltiples disparos que causaron la muerte del bombero Cory Comperatore y heridas a otras 2 personas. Los medios de comunicación ofrecieron una imagen compleja de Crooks, destacando sus logros académicos, su comportamiento tranquilo y su implicación en la comunidad local. Se graduó en el Instituto Bethel Park en 2022 y se esperaba que se matriculara en la Universidad Robert Morris en otoño. A pesar de su exterior discreto, recientemente había investigado a los padres del tirador de la escuela secundaria de Michigan, Ethan Crumbley, lo que sugiere que estaba contemplando el impacto de sus acciones en sus propios padres. El padre de Crooks, Matthew, había denunciado la desaparición de su hijo junto con un rifle AR poco antes del tiroteo, cooperando plenamente con la policía y el FBI. A pesar de ello, surgieron dudas sobre el almacenamiento y la accesibilidad de las armas de fuego en su casa. La angustia de la familia era palpable en el intenso escrutinio y dolor que siguieron al incidente. Vecinos y compañeros de clase describieron a Crooks como una persona tranquila, centrada en los estudios y que nunca dio muestras de tendencias violentas. Sin embargo, algunos relatos revelaron que había sido víctima de acoso escolar y que a menudo se le consideraba un solitario, que vestía atuendos de camuflaje y era consciente del COVID mucho después de que terminaran los mandatos. Su pertenencia al club de deportistas de Clerton y su interés por las armas de fuego añadieron otro matiz a su perfil. Tras el tiroteo, el público y los medios de comunicación se han debatido entre la empatía por la familia de Crooks y la exigencia de responsabilidades.
La investigación en curso del FBI, combinada con la cooperación de los padres, tiene por objeto proporcionar una imagen más clara de los acontecimientos que condujeron al trágico incidente. Mientras el país se debate entre las implicaciones, el caso subraya la compleja interacción entre la salud mental, el control de armas y la responsabilidad familiar. Reacciones de los familiares. Tras el tiroteo, el padre de Thomas Matthew Crooks, ha evitado en gran medida las apariciones públicas y las entrevistas con los medios de comunicación. Sin embargo, una vez fue visto por los medios de comunicación fuera de una tienda de comestibles. En ese breve encuentro, Matthew parecía visiblemente angustiado y abrumado por la situación. No hizo ninguna declaración oficial, pero transmitió la profunda conmoción y tristeza de su familia por lo ocurrido. Hizo hincapié en su cooperación con las fuerzas del orden y expresó su profunda simpatía por las víctimas y sus familias, reiterando su esperanza de que la investigación aportara claridad y respuestas. El encuentro puso de relieve la confusión de la familia y el complejo panorama emocional por el que navegan mientras asimilan las acciones de su hijo. La cobertura mediática de la familia de Thomas Matthew Crooks tras el atentado contra el expresidente Donald Trump fue intensa e implacable. Los periodistas se centraron en desvelar todos los detalles sobre los antecedentes de la familia, indagando en sus vidas para entender cómo pudo ocurrir semejante tragedia. La familia, y en particular el padre, Matthew Crooks, se encontraron bajo la lupa. Los medios de comunicación informaron sobre la angustia de Matthew Crooks y sus esfuerzos por cooperar con la policía. Cuando se le vio a la salida de un supermercado, Matthew, visiblemente conmocionado, interactuó brevemente con los periodistas. Expresó su profunda conmoción y tristeza por las acciones de su hijo y reiteró el compromiso de su familia de colaborar en la investigación. Este momento fue captado y ampliamente difundido, ofreciendo la imagen de una familia que se enfrenta a un dolor inimaginable y al escrutinio público. Cuando viste la foto de él, ¿lo reconociste inmediatamente? Sí, inmediatamente. Como todas las fotos del anuario y todo lo demás, sabía quién era. Tu reacción cuando lo viste fue la misma que la mía. Me quedé en shock, porque sabiendo que vivía tan cerca de mí, que hiciera algo así, es simplemente impactante. Los artículos profundizaban en la vida de la familia en Bethel Park, Pensilvania, describiéndolos como una familia suburbana corriente. Se entrevistó a vecinos y conocidos, que ofrecieron visiones opuestas de Thomas como un joven tranquilo y centrado en los estudios, o como un solitario acosado. Los medios de comunicación también destacaron las cuestiones legales y morales que rodeaban la responsabilidad de los padres, especialmente en lo relativo al almacenamiento y la accesibilidad de las armas de fuego en su casa. Esta cobertura reflejó un debate social más amplio sobre el control de armas, la responsabilidad de los padres y las señales de alarma de la radicalización. El intenso escrutinio de los medios de comunicación se sumó a la angustia de la familia, que se enfrentaba al juicio público y a la presión de las investigaciones en curso. La historia de la familia Crooks se convirtió en un punto central de la conversación nacional sobre la prevención de futuras tragedias y la comprensión de las complejidades de este tipo de acciones violentas. El intenso escrutinio mediático que siguió al intento de asesinato del expresidente Donald Trump por parte de Thomas Matthew Crooks tuvo un profundo impacto en la vida cotidiana de su familia. Constantemente bajo la atenta mirada de periodistas y equipos de noticias, la familia Crooks se encontró con que todos sus movimientos eran vigilados y analizados. Esta invasión de la privacidad convirtió su antes tranquilo vecindario en un centro de actividad mediática, perturbando su rutina y aumentando su carga emocional. Matthew Crooks, en particular, se vio sometido a una gran presión. Su breve encuentro con los medios de comunicación a la salida de un supermercado puso de manifiesto la angustia de la familia y su lucha por hacer frente al intenso interés del público. La incesante cobertura hizo que la familia no pudiera escapar de los focos, lo que dificultó el duelo y el tratamiento de la situación en privado. También se contactó con vecinos y miembros de la comunidad para entrevistarlos, lo que amplificó aún más la sensación de aislamiento y escrutinio de la familia. La atención prestada por los medios de comunicación a las implicaciones legales para los padres, especialmente en relación con el almacenamiento de las armas de fuego y su conocimiento del comportamiento de Thomas, añadió otra capa de estrés. Las especulaciones sobre posibles cargos y el debate público sobre su responsabilidad pesaban mucho sobre ellos. Esta atención constante obligó a la familia a navegar por un complejo panorama emocional mientras eran juzgados públicamente, lo que hizo aún más difícil una situación ya de por sí devastadora. La experiencia de la familia Crooks subraya el impacto social más amplio del escrutinio de los medios de comunicación en casos de gran repercusión, y pone de relieve el delicado equilibrio entre el interés público y la necesidad de intimidad personal en momentos de tragedia. Tras el intento de asesinato del expresidente Donald Trump,
se examinó con lupa la posibilidad de emprender acciones legales contra la familia de Thomas Matthew Crooks. Sin embargo, debido a la falta de una ley de almacenamiento seguro en Pensilvania y al hecho de que Thomas tenía más de 18 años, la probabilidad de cargos penales contra sus padres parecía limitada. Los expertos señalaron que las posibles consecuencias jurídicas dependerían de lo que los padres supieran sobre las intenciones de su hijo y sobre cómo estaban guardadas las armas de fuego. A pesar del intenso escrutinio público y mediático, no se presentaron cargos inmediatos contra Matthew Crooks ni contra otros miembros de la familia. Las autoridades siguieron investigando, considerando todos los aspectos del conocimiento y las acciones de la familia que condujeron al tiroteo. La llamada proactiva de Matthew Crooks a la policía cuando se dio cuenta de que su hijo y el rifle tipo AR habían desaparecido, desempeñó un papel importante en la evaluación de su responsabilidad legal. La cooperación de la familia con los investigadores federales indicó además su voluntad de ayudar en la investigación. No obstante, la presión y el juicio público siguieron siendo elevados, reflejo de debates sociales más amplios sobre el control de armas y la responsabilidad de los padres. La situación puso de manifiesto la compleja interacción entre las normas jurídicas y la opinión pública en los casos en que están implicados familiares de autores de delitos violentos. Aunque las consecuencias jurídicas inmediatas para la familia Crooks fueron mínimas, la investigación en curso y el discurso público subrayaron la importancia de adoptar medidas integrales y preventivas para hacer frente a este tipo de tragedias. Tras el atentado de Thomas Matthew Crooks contra el expresidente Donald Trump, el apoyo de la comunidad y de organizaciones externas a la familia Crooks ha sido dispar. Por un lado, algunos vecinos y miembros de la comunidad local expresaron su simpatía por la angustia de la familia, reconociendo los esfuerzos de los padres por alertar a las autoridades cuando Thomas desapareció. Estos simpatizantes destacaron la cooperación de la familia con la investigación y su conmoción y tristeza por el incidente. Al principio no me di cuenta hasta que vi la foto, y una vez que vi su foto, ya sabes, reconocí su cara enseguida. El nombre de Karen Thomas me dio escalofríos. Si recuerda cuando conoció a Thomas, ¿cómo lo describiría? Tranquilo, muy tranquilo, joven. Era el tipo de persona que sabías que quería estar solo. Sin embargo, también hubo críticas significativas y falta de apoyo por parte de otros que cuestionaron la responsabilidad de la familia con respecto al almacenamiento y la accesibilidad de las armas de fuego en su casa. El debate público sobre el control de armas y la responsabilidad de los padres se intensificó, y muchos argumentaron que deberían haberse tomado medidas más estrictas para impedir que Thomas obtuviera el arma utilizada en el ataque. Organizaciones como Ceasefire PA, un grupo de prevención de la violencia armada, se centraron en las cuestiones más generales de la seguridad de las armas y la necesidad de una normativa más estricta, en lugar de apoyar u oponerse directamente a la familia Crooks. Sus declaraciones destacaron la importancia de las leyes sobre almacenamiento seguro y el papel de los padres en la prevención del acceso a las armas de fuego por parte de individuos que pudieran suponer un peligro. Esta división en las respuestas de la comunidad y las organizaciones refleja las complejas emociones y opiniones que rodean a un suceso tan trágico y destacado. Mientras algunos se solidarizan con la difícil situación de la familia, otros exigen responsabilidades y cambios en las políticas de control de armas para prevenir futuros incidentes. Esta tensión subraya los retos sociales más amplios que plantea la lucha contra la violencia armada y las responsabilidades de los propietarios de armas. Tras el intento de asesinato del expresidente Donald Trump, la familia de Thomas Matthew Crooks se enfrentó a un importante acoso y amenazas. El intenso escrutinio mediático puso sus vidas patas arriba, convirtiéndolos en el blanco de la indignación y el juicio públicos. Algunos miembros de la comunidad, movidos por las implicaciones emocionales y políticas del incidente, dirigieron su ira contra la familia, acusándola de negligencia y complicidad. El acoso abarcó desde llamadas telefónicas amenazantes y mensajes de odio hasta ataques en las redes sociales. La casa de la familia se convirtió en punto de encuentro de manifestantes que exigían responsabilidades y justicia. Estas acciones se sumaron al ya inmenso estrés y dolor que sufría la familia, aislándola aún más de su comunidad. La falta de apoyo de algunos miembros de la comunidad y el discurso público en curso sobre el control de armas y la responsabilidad parental no hicieron sino agravar la angustia de la familia. A pesar de su cooperación con las fuerzas del orden y de sus esfuerzos por evitar la tragedia, alertando a las autoridades, se vieron vilipendiados en el tribunal de la opinión pública. Este acoso puso de relieve los retos sociales más amplios que plantea la gestión de las secuelas de los incidentes violentos y la necesidad de un enfoque equilibrado que tenga en cuenta tanto la responsabilidad como la compasión.
La experiencia de la familia Crooks puso de relieve el profundo impacto que las reacciones del público y de los medios de comunicación pueden tener en las personas implicadas indirectamente en sucesos trágicos. Reacción del público y de la comunidad. La respuesta del público a la situación de la familia Crooks fue una mezcla de simpatía y severos juicios. Mientras que algunos miembros de la comunidad expresaron comprensión y compasión, reconociendo la conmoción y el dolor de la familia, otros dirigieron su ira y frustración hacia ellos. Esta doble reacción se vio alimentada por la intensa cobertura mediática y el peso emocional del incidente. Los partidarios empatizaron con la familia Crooks, reconociendo el intento del padre de alertar a las autoridades cuando se dio cuenta de que su hijo y el arma de fuego habían desaparecido. Creían que la familia también era una víctima, que se enfrentaba al horror de las acciones de su hijo. Sin embargo, los críticos fueron menos indulgentes y acusaron a los padres de negligencia a la hora de asegurar las armas de fuego y de no detectar posibles señales de alarma. Este grupo exigió responsabilidades y justicia, expresando a menudo sus opiniones mediante ataques en las redes sociales, protestas e incluso amenazas. La familia se enfrentó a un entorno difícil y su casa se convirtió en un foco tanto de apoyo como de acoso. El escrutinio y las reacciones mixtas de la opinión pública se sumaron a su angustia, dificultándoles encontrar consuelo o intimidad. Esta situación puso de manifiesto los retos sociales más amplios que plantea la lucha contra la violencia armada y la complejidad de la responsabilidad parental, especialmente cuando las acciones de un miembro de la familia tienen consecuencias tan devastadoras. La respuesta dividida del público subraya la necesidad de un enfoque matizado de este tipo de incidentes, que equilibre la empatía por las familias en duelo con la exigencia de responsabilidades y medidas preventivas. Mientras prosigue la investigación, la familia Crooks sigue estando en el centro de un debate nacional sobre el control de armas, la salud mental y las responsabilidades de los propietarios de armas. A raíz del intento de asesinato del expresidente Donald Trump, surgieron varios grupos y movimientos de apoyo, tanto a favor como en contra de la familia Crooks. Por un lado, los defensores del control de armas y organizaciones como Ceasefire PA utilizaron el incidente para presionar por regulaciones más estrictas, argumentando que mejores leyes de almacenamiento de armas de fuego podrían prevenir tragedias similares. Estos grupos hicieron hincapié en la necesidad de la responsabilidad de los padres, en la seguridad de las armas y la identificación de posibles señales de advertencia en los adultos jóvenes. Por el contrario, algunos miembros de la comunidad y pequeños grupos de apoyo apoyaron a la familia Crooks, reconociendo su dolor y los esfuerzos del padre por evitar el incidente, alertando a las autoridades. Argumentaron que la familia también había sido víctima de las acciones de Thomas y merecía empatía y apoyo en lugar de culpa. Estos partidarios pusieron de relieve la compleja naturaleza de la salud mental y la radicalización, y pidieron una respuesta más compasiva y matizada a la situación de la familia. La aparición de estos movimientos opuestos refleja los debates sociales más amplios sobre el control de armas, la responsabilidad de los padres y la salud mental. Esta respuesta polarizada pone de manifiesto las dificultades que entraña abordar este tipo de incidentes de forma global, equilibrando la necesidad de una normativa más estricta con la comprensión y el apoyo a las familias afectadas. A medida que avanza la investigación, estos debates siguen siendo cruciales para configurar las políticas públicas y las respuestas de la comunidad con el fin de prevenir futuras tragedias. Acción comunitaria. En respuesta al intento de asesinato del expresidente Donald Trump, la comunidad puso en marcha varias acciones e iniciativas para abordar las complejas cuestiones puestas de relieve por el incidente. Grupos locales organizaron foros y asambleas municipales para debatir sobre el control de armas, la concienciación sobre la salud mental y la responsabilidad parental. Estos debates pretendían fomentar una comprensión más profunda del incidente y encontrar formas de prevenir tragedias similares en el futuro. Una iniciativa importante fue la creación de redes de apoyo para familias que se enfrentan a problemas de radicalización y salud mental. Estos grupos proporcionaron recursos y asesoramiento para ayudar a los padres a reconocer las señales de alarma y conseguir intervenciones adecuadas para sus hijos. El objetivo era evitar que los jóvenes cayeran en comportamientos violentos y apoyar a las familias en crisis. Los defensores del control de armas utilizaron el incidente como punto de encuentro para presionar en favor de una normativa más estricta sobre armas de fuego, centrada especialmente en las leyes sobre almacenamiento seguro. Ceasefire PA
y otras organizaciones organizaron concentraciones y campañas de petición para recabar apoyos a los cambios legislativos, haciendo hincapié en la necesidad de una tenencia responsable de armas y de un almacenamiento seguro para evitar el acceso no autorizado. Por el contrario, algunos miembros de la comunidad formaron grupos de apoyo a la familia Crooks, haciendo hincapié en la compasión y la empatía por su situación. Estos grupos organizaron actos para mostrar su solidaridad y proporcionarles apoyo emocional, destacando la cooperación de la familia con las fuerzas del orden y sus esfuerzos por evitar la tragedia. Estas acciones e iniciativas comunitarias reflejan los debates sociales más amplios sobre el control de armas, la salud mental y la responsabilidad familiar, mostrando el compromiso de la comunidad para abordar las causas profundas de tales incidentes y prevenir futuros sucesos. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump ha suscitado diversas opiniones de psicólogos, sociólogos y juristas sobre el impacto en la familia Crooks. Los psicólogos destacan el inmenso desgaste psicológico de la familia, que debe hacer frente al doble trauma de las acciones de su hijo y el posterior escrutinio público y mediático. La conmoción, la culpa y el dolor que experimentan pueden provocar problemas emocionales y de salud mental a largo plazo. Los sociólogos señalan las implicaciones sociales más amplias, destacando cómo el incidente ha desencadenado debates sobre el control de armas, la responsabilidad de los padres y la cohesión de la comunidad. La heterogénea respuesta pública, que va desde el apoyo hasta el juicio severo, subraya la complejidad de las reacciones sociales ante este tipo de tragedias. El intenso escrutinio de los medios de comunicación ha aislado a la familia, agravando su angustia e influyendo en la percepción pública. Los expertos jurídicos, por su parte, analizan las posibles consecuencias legales para los padres. Discuten cómo la falta de una ley de almacenamiento seguro en Pensilvania y la edad de Thomas Crooks, mayor de 18 años, podrían proteger a los padres de la responsabilidad penal. Sin embargo, también destacan la investigación en curso sobre si los padres tenían conocimiento de las intenciones de su hijo o no, tomaron las medidas adecuadas para asegurar las armas de fuego. En conjunto, estas reflexiones ilustran el impacto polifacético del incidente en la familia Crooks y subrayan la necesidad de adoptar enfoques integrales para prevenir este tipo de tragedias y apoyar a las familias afectadas. Los debates y las investigaciones en curso reflejan los retos sociales más amplios a la hora de abordar la violencia armada y las responsabilidades de los propietarios de armas y de los padres. Una persona sospechosa lo perdieron de vista. Tenía un telémetro, una mochila, el tipo de cosas que serían sospechosas para cualquiera. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump y su impacto en la familia Crooks traza paralelismos con otros incidentes de alto perfil en los que las familias se enfrentaron a un intenso escrutinio y consecuencias legales debido a las acciones de un miembro de la familia. Por ejemplo, los padres de Ethan Crumbley, el autor del tiroteo en el Instituto de Michigan, tuvieron que responder legalmente de las acciones de su hijo, enfrentándose a cargos de homicidio involuntario por ignorar las señales de advertencia y no asegurar las armas de fuego. Este caso puso de manifiesto las graves repercusiones jurídicas y sociales a las que pueden enfrentarse las familias en circunstancias tan trágicas. Las secuelas del intento de asesinato de Thomas Matthew Crooks contra el expresidente Donald Trump han puesto de relieve la compleja interacción entre el control de armas, la responsabilidad parental y la salud mental. Mientras la familia Crooks lidia con el escrutinio público, las ambigüedades legales y el dolor personal, su historia es paralela a la de otros incidentes trágicos, lo que pone de relieve la necesidad de medidas integrales para prevenir este tipo de violencia. Los debates en curso y las iniciativas comunitarias subrayan la lucha de la sociedad por equilibrar la responsabilidad con la empatía, con el objetivo de fomentar un entorno más seguro, al tiempo que se apoya a quienes se ven atrapados inadvertidamente en el fuego cruzado de las tragedias públicas.